Bienvenidos y bienvenidas al radio curso de Historia Universal. La radioclase de hoy es el mundo helenístico, el mundo de Alejandro Magno. La fuente que estamos utilizando es worldhistory.org, que encabeza su artículo con la siguiente nota. La recaudación de fondos para World History con millones de lectores por mes es costosa. Además de pagar por los servicios, también tenemos que pagar por servicios relacionados como la red de distribución de contenidos, Google Workspace, el correo electrónico y mucho más. Preferimos invertir este dinero en producir más contenido sobre historia gratuito para todo el mundo. Gracias por tu ayuda. Entonces es un llamamiento expreso y explícito de donación para este sitio web tan importante y tan vasto en información de cultura general sobre historia universal. El artículo que estamos leyendo corresponde a Joshua Mark y es traducido por Edgar Serrano. El mundo helenístico es el mundo conocido después de la conquista de Alejandro Magno y corresponde más o menos con el periodo helenístico de la antigua Grecia, desde el 323 a.C., año de la muerte de Alejandro, hasta la anexión de Grecia por Roma en el 146 a.C. Aunque el gobierno de Roma puso fin a la independencia de la autonomía griegas, no intervino para cambiar significativamente ni detener la forma alguna de la helenización del mundo de la época, más bien la alentó. Alejandro Magno de Macedonia lideró su ejército en una serie de campañas que conquistaron exitosamente el mundo entonces conocido. Desde la Macedonia, ubicada al norte de la Grecia continental, a través de Grecia misma, incluyendo Egipto, y a través de Persia hasta la India, el tutor de Alejandro fue el filósofo griego Aristóteles, quien inculcó la estima por la cultura y la filosofía griegas. Durante sus campañas militares, Alejandro difundió el pensamiento y la cultura griegas a su paso, helenizando, es decir, convirtiendo la cultura y a la civilización griega a quienes conquistaba. Después de la muerte de Alejandro, a muy joven edad, su imperio se dividió entre sus 4 generales, a saber, en primer lugar, Lisimaco, que se apoderó de Tracia y de gran parte del Asia Menor. En segundo lugar, Casandro, que controló Macedonia y Grecia. En tercer lugar, Ptolomeo I, quien gobernó Egipto, Palestina, Cilicia, Petra, Chipre, y fundó la dinastía ptolomeica que duró hasta la muerte de Cleopatra VII en el 30 a.C. Y finalmente Seleuco I, Nicator, quien gobernó el resto de Asia y fundó el imperio Seleucida, compuesto por Mesopotamia, el Levante, Mediterráneo, Persia y parte de la India. En mayor o menor grado, todas estas regiones se helenizaron en la medida en que la cultura y las creencias religiosas griegas influyeron en los pueblos nativos. La cultura griega y Filipo II de Macedonia. Alejandro de Macedonia era hijo de Filipo II, quien supo que sus vecinos consideraban a Macedonia una región atrasada, de poca importancia, y que decidió cambiar radicalmente esa visión. Filipo II había sido rehén durante 3 años de la ciudad griega de Tebas, donde estuvo expuesto a la cultura, a las tácticas de la formación militar y la filosofía griega. Aunque más que todo utilizó la información militar, ordenó una revisión completa de los métodos y las metas educativas de su país. Para crear un importante centro de aprendizaje en su capital, Pela, invitó al gran filósofo griego Aristóteles a enseñar a su hijo y a los compañeros de su hijo. A medida que la reputación de Pela creció, Filipo II motivó a los nobles de Grecia a enviar a sus hijos a Pela, lo que no solo mejoró la reputación de la nación, sino que también proveyó a él de valiosos rehenes, lo que evitó que los griegos lo atacaran. En ese momento, Grecia no era una nación unificada, sino una confederación informal de ciudades-estados o polis, cada una de las cuales tenía su propia deidad patronal, su estructura social, su moneda y su gobierno propio. Estas polis a veces se aliaban y a veces guerreaban entre sí. Su único vínculo común era el lenguaje y en mayor o menor medida su sistema de creencias religiosas. Celebraban festivales diferentes en diferentes épocas del año y hacían la guerra de diferentes maneras. Algo en lo que sí estaban de acuerdo era en su aversión a los extranjeros, a quienes se referían como bárbaros, lo que significaba cualquier que no hablara griego. En ese momento la cultura griega abarcaba todos los aspectos de la civilización, de la literatura hasta la filosofía, de la ciencia a la arquitectura, de las artes a las matemáticas, la astronomía, el derecho, la medicina, la guerra, etc. Los griegos estaban justamente orgullosos de sus logros intelectuales y tendían a menospreciar a quienes no eran griegos. Las campañas de Alejandro Magno. Alejandro heredó no solo un vasto ejército permanente, sino un abundante tesoro, una infraestructura y toda una nación sujeta a su voluntad.
No necesitaba hacer regateos o concesiones con región o ningún otro país para establecer sus políticas. Tenía suficiente poder y riqueza para hacer lo que quisiera y se determinó cumplir el deseo de su padre de conquistar Persia y derrocar lo que entonces era el imperio más grande del mundo. Alejandro derrotó decente a Darío en la batalla de Gaugamela y se convirtió en el gobernante supremo de las regiones que anteriormente pertenecían al imperio persa. Alejandro cruzó de Grecia a Asia Menor en el 334 con un ejército de 32.000 soldados de infantería y 5.100 de caballería y saqueó la ciudad de Baalbek y tomó el Efeso. En el 333, en la batalla de Iso, derrotó a Darío, el grande de Siria, pero no logró capturarlo. Procedió a quitarle Siria a los persas en el 332 y Egipto en el 331. A lo largo de todas esas campañas, Alejandro difundió la cultura griega al tiempo que permitía que los pueblos de diferentes regiones siguieran adorando a sus dioses de predilección y conduciéndose a su antojo. Esto siempre y cuando no le causaran problemas y mantuvieran en sus vías de suministro abiertas, mientras que él investigaba y documentaba la cultura y otros aspectos de cada territorio. En el 331 a.C., Alejandro derrotó decisivamente a Darío en la batalla de Gaugamela y se convirtió en el gobernante supremo de las regiones anteriormente que pertenecían al imperio persa. Adoptó el título de Shah, rey de reyes, e introdujo las costumbres persas en sus ejércitos, mientras que al mismo tiempo compartía la cultura griega con el pueblo de Persia. Llevó esta cultura con él a la India en su invasión del 327 a.C., que se detuvo solamente porque sus hombres lo amenazaron con amotinarse si no daban marcha atrás. Supuestamente Alejandro estaba contemplando la posibilidad de otra campaña para expandir su imperio, cuando murió en el año 323, después de 10 días de fiebre. Como no nombró un sucesor, sus 4 generales dividieron su imperio entre ellos, los diáconos y la helenización. En la región de Macedonia se hablaba un dialecto del griego, pero sus pobladores eran considerados bárbaros, porque a los griegos les parecía que aquellos no tenían ninguna cultura. Macedonia era considerada una buena región para la extracción de materias primas, pero no mucho más que eso, hasta que Filipo II estableció la escuela de Pela, e incluso entonces la reputación de la escuela se debió en buena parte a los eruditos griegos que Filipo empleó más que de ningún otro macedonio. Simultáneamente, Filipo fomentaba la educación y la cultura en su capital, a pesar que estaba reorganizando su ejército y agrandándolo, pero los griegos no parecían darse cuenta de ello. Se dieron cuenta de su poderío militar en el año 356 a.C., durante la llamada Tercera Guerra Sagrada, en la que derrotó a los fócidos que habían tomado posesión del sitio sagrado de Delfos. En la batalla de Campo de Azafrán, en el 352 a.C., derrotó por completo a los fócidos y luego participó en una serie de campañas entre el 356 y 348 en las cuales capturó varias ciudades griegas y le cambió el nombre de la ciudad de Crénides, llamándola Filipos, en honor a sí mismo. En un comienzo, los generales Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco, que fueron quienes se repartieron el territorio conquistado por Alejandro, estuvieron un tiempo luchando entre sí por obtener más territorio cada uno. Pero incluso mientras devastaban el territorio con sus batallas, su misma presencia en la región alentó la difusión de la helenización iniciada por Alejandro. Indudablemente el más exitoso de estos 4, en este sentido, así como en otros, fue Ptolomeo I, mientras que los otros 3 continuaron sus guerras entre sí, e incluso contra otros oficiales de Alejandro o miembros de la familia Alejandro. Ptolomeo I, que como quedó dicho, pasó a controlar la región del Egipto, hizo un intento genuino de promover la visión de Alejandro en un mundo multicultural. Sus esfuerzos en Alejandría produjeron una mezcla casi perfecta de las culturas egipcias y griegas. El autor, del cual hemos extraído solo un extracto de su artículo, es Joshua Mark, escritor independiente y antiguo profesor de filosofía a tiempo parcial del Marist College de Nueva York. Joshua Mark ha vivido en Grecia, en Alemania y también ha viajado por Egipto. Ha sido profesor universitario de historia, de escritura, de literatura y de filosofía. El traductor es Edgar Serrano, de la ciudad de Cali, Colombia, y vive actualmente en Houston, Texas. Estudió en la Universidad Cristiana de Colorado, en el seminario de Dallas, en el seminario y la escuela de posgrado de Lancaster, en Filadelfia, y es un pastor cristiano y un profesor de colegio en las áreas de estudios bíblicos y de teología. La cita de este trabajo
es Mar, JJ 2018. El mundo helenístico, el mundo de Alejandro Magno, The Hellenistic World, The World of Alexander the Great. Es Serrano Traductor, World History Encyclopedia, recuperado de https worldhistory.org. El mundo helenístico, el mundo de Alejandro Magno. A la World History Encyclopedia, un agradecimiento sincero y un llamamiento al público aquí en Lima para continuar apoyando este proyecto de educación en Internet de historia universal sin fines comerciales y sin fin de lucro. Al autor Joshua Mark, también un agradecimiento por la calidad de su material y por solo poder haber citado una parte de su artículo. A su traductor Edgar Serrano de Colombia y que reside actualmente en Estados Unidos, también un agradecimiento. Muchas gracias a ustedes por escuchar esta radio clase.